David Páramo, ¿cómo estás? Buenas noches. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo honestamente soy mucho menos optimista que el secretario Guajardo. Siguen estando los temas atorados y hay muy poca disposición del gobierno de los Estados Unidos a resolverlos. Estados Unidos sigue queriendo un tratado de libre comercio bilateral. Entonces le conviene dejar hacer a un lado a Canadá. Con México siguen los temas, no es cierto que vayan a quitar, que estén dispuestos o que lo hayan puesto siquiera sobre la mesa la cláusula sunset, que hoy incluso Jesús Seade, que es el negociador del nuevo gobierno, dijo que va de salida la cláusula. Pues y eso ni siquiera es noticia, porque si hay esa cláusula no hay tratado. No le conviene al sector privado mexicano, no le conviene al sector privado de los Estados Unidos, no le conviene al sector privado de Canadá, ni a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. O sea, esa cláusula es una condición que Estados Unidos no ha querido quitar. Estados Unidos sigue poniendo temas como la temporalidad en el sector agrícola, quiere poner, de acuerdo con información de la Canacero, que quiere poner cuotas de acero. O sea, que quiere volver a cuotas. El gobierno mexicano ha dicho ni cuotas, ni temporalidad, ni restricciones al libre comercio. Entonces estamos muy lejos, verdaderamente muy lejos de llegar a un acuerdo. La única manera de llegar a un acuerdo, de terminar esta negociación, todo, ¿no? Sería o que México cediera todo o que Estados Unidos cediera. No creo, no veo ninguna de las dos factible. O sea, no veo ninguna de las dos factibles. Porque además los puntos, bueno, según yo no estoy adentro y justamente es el problema, no tener toda la información para poder hacer un análisis completo y entender lo que está pasando. Pero finalmente los puntos, los temas difíciles han estado sobre la mesa por meses. Desde hace un año. Sí. O sea, esos temas han estado ahí y no se ha visto disposición de Estados Unidos a cambiar. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué se hizo en la negociación? Se avanzó con todo lo que sí se podía avanzar. O sea, lo que se hicieron, oye, la modernización, nuevas prácticas, códigos de ética, todas esas cosas se avanzó. O sea, se sentaron a la mesa cuando vieron que eso no se iba a mover. Dijeron, avancemos con lo que sí podemos avanzar. Pero ya llegamos desde mayo al punto donde alguien tiene que ceder. ¿Quién va a ceder? Yo no creo que ninguna de las dos partes. O sea, yo cada vez me siento menos optimista de que se llegue a un buen acuerdo de libre comercio. Que un poco la apuesta del gobierno... ¿Qué es un buen acuerdo? Un buen acuerdo es uno donde México no pierda absolutamente nada. Un buen acuerdo, desde el principio, y lo dije aquí desde el principio de tu programa, es... Pues sería dejarlo como está, ¿no? Que en el menos malo de los casos México se quede como está. Sí. Es inaceptable para México perder algo para mantener el Tratado de Libre Comercio. Porque además... Si tú ves cómo ha venido cambiando el comercio, cómo se ha diversificado México, cómo ha sido que incluso hay sectores industriales que prefieren exportar, sectores industriales y comerciales, que prefieren tener una relación comercial bajo las reglas de la OMC que las del Tratado de Libre Comercio, porque después de 23 años empieza a ser más fácil, más cómodo, más accesible la OMC. Entonces México es... En un buen tratado de libre comercio, mantenerlo en las condiciones que está por lo menos hoy, porque en algo sí tiene razón Trump. El más grande ganador, ganaron los tres, pero el más grande ganador con el Tratado de Libre Comercio fue México. Ahora, se supone que parte de la filosofía del tratado era tratar de reducir las distancias entre las economías de los tres países, ¿no? Que yo creo que se tendieron a disminuir. Y eso es justamente pues el chiste de que México sea el país más beneficiado, ¿no? Claro, o sea, México tenía más que ganar en un tratado y Estados Unidos también. Sí. Pensemos en la economía de México cuando inicia la negociación del tratado, 1990. O sea, cuando México y Estados Unidos empiezan la negociación del tratado y después se suma Canadá, pues la economía mexicana venía saliendo de los años del populismo, o sea, venía saliendo de la docena trágica de Echeverría López Portillo, todo el gran esfuerzo que hace el gobierno de Miguel de la Madrid por empezar a poner la casa en orden, y ya más o menos estaba puesta la casa en orden, se había renegociado la deuda externa, o sea, se habían solucionado los problemas urgentes, los problemas más graves. El Tratado de Libre Comercio le da la posibilidad a la economía mexicana de empezar a crecer, de que las tasas de inflación se desplomen, de cambiar las cosas. Y eso fue un tema de seguridad para los Estados Unidos. Si vemos a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la migración ilegal de México a los Estados Unidos comienza a disminuir.
sigue manteniéndose de las naciones centroamericanas y de otras naciones. Pero entonces ganan en esas dos partes. Trump tiene una visión muy limitada de lo que es la economía. Sí, cree que el tema es de superávits o déficit, ¿no? Y cree que tiene esa teoría que es totalmente equivocada, que si tú fabricas algo en tu país es más barato. Es una idea absurda, es una idea que ni siquiera se... ¿Por qué no hacían, los italianos no hacían seda en Italia? Pues porque era más barato que Marco Polo fuera y trajera seda. Sí. O sea, ¿por qué los reyes de España dicen, oye, ¿por qué no buscamos una ruta más corta para la India? Claro. Te financiamos Colón para que vayas a ver si puedes llegar más rápido a la India, que se encontró un continente. Pero si tú ves todo, o sea, hay lugares donde es más barato hacer ciertas cosas. La visión moderna, la visión correcta es, oye, yo me vuelvo más eficiente en esto y compro cosas en otro lado para beneficiar al consumidor. A los Estados Unidos ya se está demostrando los aranceles que estaban poniendo al aluminio, al acero, están haciendo que los productos se vuelvan más caros en Estados Unidos. Entonces no benefician al consumidor. Sí, porque el importador es el que paga el arancel, ¿no? En el mundo moderno, la visión debe ser hacia el consumidor, no hacia el sector industrial. Un ejemplo que podemos tomar cercano y que todos tenemos muy claro es cuando se hace la reforma a las telecomunicaciones, cambia la visión. Habíamos estado siempre preocupados, incluso así era la prensa, los pleitos de Iusacell en contra de Telcel, y todo el mundo estaba preocupado por lo que querían y pensaban las empresas. Cuando tú cambias el paradigma, no, lo que yo quiero es, háganle como quieran ustedes. Yo quiero que haya más internet, más comunicaciones y a menor precios. Cuando se cambia ese paradigma y se pone al consumidor, hoy no importa tanto lo que pueda querer AT&T o lo que pueda querer Telefónica o lo que pueda querer Telcel o Telmex. Lo que importa es que hoy los consumidores, y se dio a conocer esta semana los datos, pues hoy la gente tiene más internet, mejor internet y por menos precio. Más comunicaciones por menos precio. Antes el teléfono celular era prohibitivo. Hoy la penetración del teléfono celular es verdaderamente grande. Entonces, Trump sigue teniendo esa visión de que si los carros se hacen en Estados Unidos van a ser más barato. Mentira. Si los carros se hacen, a lo mejor te conviene que algún tipo de carro se haga en China, otros en México, y el consumidor estadounidense compre vehículos más baratos. Yo no veo, honestamente no lo veo, cercano que se llegue a un tratado, a una renegociación del tratado. México está avanzando con Estados Unidos en sus temas, pero una vez esos temas, como lo decíamos ayer, se tienen que volver a sentar Estados Unidos y Canadá, resolver sus temas y luego los temas de los tres, porque Canadá ya dijo, no pueden llegar a acuerdos si no estamos nosotros en la mesa. La posibilidad de que lo firme, una vez aprobado por los Congresos de México, Estados Unidos y el Parlamento canadiense, este gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, se reducen cada vez más. Y este Congreso ya no lo firmó. O sea, ya no, yo creo que va a ser, lo van a firmar el nuevo gobierno. A Estados Unidos, yo creo que a Trump una de las cosas que le falló el cálculo, y a lo mejor por eso dice que le cae mejor López Obrador que el capitalista de Peña, es que él creía que iba a cambiar la negociación del Tratado de Libre Comercio. En los cálculos, en su visión decía, no, si gana López Obrador, va a cambiar la relación del tratado. La gran sorpresa que se llevó es que López Obrador lo primero que dijo es, sí me gusta cómo se está negociando el tratado, sí quiero continuidad, y eso permite que llegue su negociador, que ponga un negociador en jefe, que parece, tú oyes a Jesús Seade y oyes a Kenneth Smith, que es el negociador actual, es el jefe negociador, o a Juan Carlos Baker o al propio Guajardo, hablan exactamente de lo mismo. Sí. No se nota diferencia de gobierno. Podrías decir que uno es de un gobierno y otro de otro, y no pasaría, lo cual fortalece la posición mexicana. David, Pascal, nos vemos mañana. Muchas gracias.